Saludo a todos los jóvenes de quinto y secundaria de la institución educativa César Vallejo. Soy el profesor Luis Augusto Moscol Córdoba y con este video vamos a hacer la extensión de lo aprendido en la primera sesión de Aprendo en Casa que ha sido emitido por TV Perú. En esa sesión se habló sobre la progresión geométrica y sobre todo se comentó que en razón geométrica es como está creciendo esta pandemia conocida como COVID-19. Y se dijo que la razón de contagio era de 2 o 3. ¿Qué cosa significa eso? Significa que si la razón es 2, cada persona contagiada contagiará a 2 personas. Mejor dicho, esto va a aumentar al doble. Si la razón de contagio fuera 3, entonces cada persona contagiada contagiará a 3 personas. Quiere decir que se eleva los casos al triple. Veamos mediante esa tabla heurística cómo se comporta esta situación. Tenemos la variable día, tenemos la variable nuevos casos, tenemos la variable total de casos. En el primer día que se reporta la enfermedad, se reporta un solo caso. Quiere decir que tenemos un total de un solo caso. Miremos acá en este gráfico. Primer día, un solo caso. Pero como estamos trabajando con una razón de contagio de 2, quiere decir que esta persona contagiada va a contagiar a 2 personas más. Entonces, en el segundo día se reportarán 2 nuevos casos, pero tendremos en total 3 casos. Podemos observar ahí en el esquema del árbol o esquema de Boyle los 3 casos. Estas 2 personas contagiarán a 2 personas cada uno. Entonces, como vemos aquí en el esquema, estas 2 personas nuevas han contagiado a 2 nuevas más. Por lo tanto, en el día 3 tenemos 4 nuevos casos. Entonces, en el día 3 tenemos 4 nuevos casos. Y en total tenemos 7 casos. Podemos ver acá en el esquema, hacer el conteo, tenemos 7 nuevos casos. Entonces, así es como se va a comportar esta enfermedad que está en progresión geométrica. El día 4 tendremos el doble de casos que el día 3. Tendremos 8 nuevos casos. El día 5 tendremos el doble de casos del día 4. Quiere decir, tendremos 16 nuevos casos. El día 6 tendremos el doble de nuevos casos del día 5, quiere decir que tendremos 32. El día 7 nosotros tendremos el doble de nuevos casos del día 6, quiere decir que el doble de 32 es 64. Y así se va a venir comportando la enfermedad si es que nosotros queremos alargar la tabla. Ahora, ¿cómo es que se comporta en el asunto para calcular el total de casos? Nos damos cuenta, 1 más 2, 3. 3 más 4, 7. 7 más 8, 15. 15 más 16, 31. 31 más 32, 63. 63 más 64, 127. Y de esta manera se seguirá comportando la enfermedad y de esta manera se seguirá comportando la forma como podemos calcular el total de casos en un día determinado. Ahora, ¿cuál es la tarea que le han dejado a usted? La tarea que le han dejado a usted es encontrar cuántos nuevos casos y cuántos contagiados en total habrá el día 6, el día 8, el día 14, si la razón de contagio es 4. Usted puede realizar esta tarea utilizando la tabla heurística o puede hacerlo también, si es que desea, hacerlo con las fórmulas matemáticas, con las estructuras algebraicas de la progresión geométrica. Estas estructuras usted las conoce, las hemos estudiado en tercero y cuarto de secundaria. Para esto vamos a utilizar la fórmula del último término. La fórmula del último término serán los nuevos casos en un día determinado. Nosotros observamos en esta tabla que tenemos el día 14. El día 14 no tenemos el dato de cuántos nuevos casos hay, entonces vamos a usar la fórmula del último término. El último término es el día 14, es igual a la cantidad de nuevos casos que hubo en el primer día. Solamente hubo un caso, entonces yo voy a poner 1 acá y lo voy a multiplicar por la razón.
la razón de contagio. Te dije que estábamos usando en este caso una razón 2. Por lo tanto, le corresponde ubicar el 2. La razón tiene un exponente. Ese exponente siempre es un valor menor que la cantidad de n, la cantidad de días. Entonces 14 le tengo que disminuir 1 y me queda 2 elevado al exponente 3. Esto es lo que tienes que desarrollar. Entonces, vamos a desarrollar primero la potencia 2 elevado a la 13. Si usted conoce el número, bien. Si no conoce, vamos a calcularlo. Lo puedes hacer con una calculadora o si no, también puedes hacer mediante la separación de factores. Por ejemplo, si usted ve acá, nosotros hemos dicho que 2 a la 13 puede ser 2 a la 5, 2 a la 5, 2 a la 3. 5 más 5, 10, más 3, 13. Sería 2 a la 3. Esto, al resolverlo, me sale 8192. Reemplazamos el valor 1 por el número potencia, que es 8192. Como es multiplicado por 1, es el mismo número. ¿Cuál es el significado de esto? El significado de esto es que los nuevos casos del día 14 llegan a 8192. Ahora, si nosotros queremos contar cuántos casos en total hay al día 14, debemos recordar que conocemos el total de números a contar. El total de números a contar es 14, son 14 días, entonces vamos a usar la fórmula de la suma de una progresión geométrica finita, que tiene el límite, que es esta. Traemos el último caso, traemos a n, que es la cantidad de casos del día 14. La cantidad de casos del día 14 es 8192 y lo multiplico por la razón. Mi razón de contagio es el doble. Entonces traigo acá, ahí está el 2. A ese producto le resto 1, que me sale 1600, me sale 16.383. Ahora, esto va a ser dividido entre la razón menos 1, o sea, 2 menos 1. Pero todo número dividido entre 1 sigue siendo el mismo número. Por tanto, la suma de los 14 días, de la cantidad de casos durante los 14 días, es de 16.383 casos en total. Mi estimado joven, durante estos días de cuarentena, usted por favor cumpla las indicaciones que dan los médicos, lávese las manos y sale de casa, por favor, use mascarilla. Una vez que tengas tu tarea, por favor me la envías al WhatsApp y me comunicas.